Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes, esperando que Dios les siga bendiciendo, les siga ayudando en gran manera. Eh, Sé que cada uno de ustedes tiene su que hacer, pero es importante seguir adelante en el estudio de la palabra. Yo le animo, quiero animarles a seguir leyendo la palabra del Señor. Meramente no es simple, no es meramente no es solo lectura, sino que es que usted y yo podamos conocer lo que respecta a este libro tan importante, tan hermoso como lo es Daniel. Así que muy bienvenidos, que Dios sea con ustedes en este día. Espero en el Señor que la gracia del Señor Jesucristo sea y el Espíritu de Dios fortalezca a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que tú les respaldas, les ayudarás, Señor Jesús, en todo tiempo. En tus manos, Señor, están, en tus manos, bendito Dios, les pongo, y creo, Señor Jesús, que tú serás fiel en sustentarnos. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de los que necesitan, Señor, tu mano poderosa, que tú les proveas, que tú, Señor Jesucristo, puedas dar lo necesario a su mesa. Bendice, Señor, a cada familia pastoral, a cada familia, a cada líder, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Oro en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les digo, para mí es una bendición el poder estar aquí con ustedes. Vamos a estudiar esta preciosa mañana, a seguir estudiando en lo que respecta a este libro. Daniel capítulo 2, vamos a ver hoy la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Entonces, se recordará que el día de ayer les hacía mención de que la cabeza, como lo vamos a ver acá, la cabeza representa a Babilonia. Y de una u otra manera creo que conforme vayamos estudiando este libro tan hermoso como lo es Daniel, este libro profético, vamos a ir comprendiendo mucho más la historia y también estar preparados para poder nosotros ser de edificación y de bendición para cada uno. Bueno, se recuerda que el capítulo 2, versículo 37, se los leo, dice la palabra ahorita, vamos a ver. Bueno, el 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho de brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y partes de sus pies en partes de hierro y en partes de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Ahora, el versículo 37 dice, tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, estamos ahí entonces, versículo 38 dice, bueno, tú eres la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Vamos a ver eso poco a poco. Recordemos entonces que la cabeza de esta imagen, de esta visión que vio, de este hombre que Nabucodonosor que vio, representa el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. Este duró 66 años, desde el 605 al 13 de octubre de 539 a.C. Y el último rey fue Belsasar. Ahora, recuerda usted, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante con relación a Belsasar. Él usó los vasos del templo del Señor y fue muerto por Ciro el persa, lo cual sucedió esa misma noche según Daniel capítulo 5, versículo 30 y 31. Ahora, conforme vayamos viendo, como le digo, esto, o sea, usted y yo vamos a poder descubrir cómo el Señor de señores, el Rey de reyes, que es Dios Todopoderoso, a quien usted y yo creemos, Él tiene todos los tiempos, por así decirlo, contados. Todo lo que usted y a mí nos viene a bien, no a mal, sino que a bien, en su momento, las cosas que vienen son porque el Señor es soberano. Ahora, le hago mención de esto. Más adelante vamos a extendernos un poquito más, pero la escritura en la pared. Mene, se recuerda que viene Dios y por mano dice que estaban ahí la gente de Belsasar, capítulo 5, embriagándose, y en su embriaguez viene y manda a pedir las copas del templo. Entonces aparece la palabra Mene, Mene, Tekel, Parsim. Entonces, Mene quiere decir Dios había medido los días de su reino y le había puesto fin.
Tekel había sido pesado en la balanza de Dios y estaba falto. Y Pérez, que es Uparsin, es un plural que es de esta parábola. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Entonces, mene, tekel, Uparsin. Ahora, aquí está la caída de Babilonia. Belsasar fue ejecutado aquella misma noche y la ciudad quedó en poder de un anciano medo de 72 años llamado Darío. O el profeta Isaías predijo la caída de Babilonia 200 años antes, según Isaías capítulo 21, del 1 al 10. Ahora, aquí le muestro, este es un mapa de los imperios babilónicos y medo-persa. Ahora, si usted se da cuenta, el imperio griego es este que está marcado aquí como de color rosado. Este es el imperio griego, era pequeño, por así decirlo. Era el imperio persa, si usted ya se dio cuenta, es un poquito más extenso. Ya agarra ahí donde está Babilonia, agarra ahí donde está Tigris, el Nilo, parte de Egipto, parte de ¿qué? Macedonia, allá por Grecia. Y el imperio babilónico es el rosado, el imperio es el celeste y el imperio griego es el anaranjado. Entonces usted se da cuenta en este mapa cómo de una u otra manera estos imperios tuvieron su poderío. Ahora, vamos al versículo capítulo 39. Estamos claros entonces que la primera parte de la estatua que era de oro era de Nabucodonosor, representaba el reino babilónico, al imperio babilónico. Ahora después sigue, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El pecho y los brazos de plata. Representa el imperio medo-persa con los reyes Ciro y Darío. Un brazo representa el imperio medo y el otro brazo representa Persia. Este reinó durante, imagínense, durante 208 años, desde el 539 al 331 antes de Cristo. Este es un imperio muy longevo, con mucho tiempo. Algunos comentaristas han explicado que el término interior significa más abajo de la imagen o debajo de. La expresión significa correctamente hacia abajo o hacia la tierra. En Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, o interior. Darío el Grande, Darío I, el Grande, fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia desde el año 521 al 486 a.C. Darío heredó el imperio persa en su cenit, o sea, en su apogeo, que entonces incluía Egipto, al norte del subcontinente indio y parte de Grecia. La fecha que nació este hombre llamado Darío I, o Darío el Grande, en el 550 a.C., y murió en el 486 a.C., en una región que es Irán, enterrado en Nesh Rostam, Irán. Los hermanos son Artafernes y Artabano. El padre es Istastes y Rodujune. Daniel no habla de la posición relativa de los metales, sino de las naciones. Al contrastar los dos reinos, se deduce que aunque el segundo fue más extenso, ciertamente el inferior en lujo y magnificencia. Los conquistadores medios y persas adoptaron la cultura de la completa civilización babilónica porque la suya estaba mucho menos desarrollada. Es interesante este dato histórico. Este segundo reino de la profecía de Daniel es llamado a veces Imperio Medo-Persa porque empezó con una combinación de Media y de Persia. Incluía el más antiguo imperio persa y las adquisiciones más recientes del conquistador persa Ciro. El imperio Medo fue contemporáneo del imperio neobabilónico, no su sucesor. Media cayó ante Ciro en Persa antes de que cayera Babilonia. El hecho de que después de la muerte de Belsasar, Darío de Media vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos según 9.1, no significa que hubiera un imperio medio independiente después del babilónico y antes de que los persas tomaran el mando.
Darío de Media reinó en Babilonia por permiso del verdadero conquistador que es Ciro, cosa que Daniel seguramente sabía. El libro de Daniel se refiere varias veces a la nación que conquistó a Babilonia, a lo cual Darío representaba como las de los medos y los persas, según el 528 y el 6828. Y en otras partes representa el imperio dual como una sola bestia, según el capítulo 8, versículo 3 al versículo 4. No es claro el origen de los medos y de los persas, pero se cree que alrededor del año 2000 a.C., varias tribus arias, encabezadas por los Madian, que son los medos, Madai, perdón, que son los medos, empezaron a emigrar de lo que ahora es el sur de Rusia y se establecieron en lo que más tarde fue el norte de Persia, donde aparecen por primera vez en la historia en el siglo IX. Entre esos arios estaban también los persas, que se establecieron en los montes Zagros, en la frontera con Elam, hacia fines del siglo IX antes de Cristo, probablemente ya en el 675 antes de Cristo, su gobernador se estableció como rey en la ciudad Anshan. Aquí está lo que usted puede verlo. Entonces, como le digo, este mapa nos ayuda bastante a poder venir y saber cuál era la dimensión de los imperios en su momento. El imperio Medo, el imperio, si usted se da cuenta, es grandísimo. El imperio babilónico, el imperio egipcio está acá considerable, muy pequeño, pero era parte de. Ahora, allí, él y sus descendientes reinaron en relativa oscuridad. Al comenzar el siglo VI antes de Cristo, eran vasallos. Este nombre que recibía un noble de categoría inferior que se ponía bajo la protección de un noble de categoría superior, su señor feudal, del rey Medo y del gobernador, pero del rey Medo, y gobernaban un estado fronterizo relativamente insignificante en el gran imperio Medo, pero se extendía desde la parte oriente de Asia Menor por el norte y este del imperio babilónico. Ciro, que había llegado a ser rey de Persia, siendo vasallo de Media, derrotó a Artiajes de Media en el 555 o 550 a.C., así los persas que anteriormente estaban subordinados de los medos llegaron a tener el poder dominante de lo que había sido el imperio medo. Puesto que los persas gobernaron desde el tiempo de Ciro en adelante, se los menciona corrientemente como imperio persa, pero el prestigio más antiguo de Media se reflejaba en la frase medos y persas, que se aplicaba a los conquistadores de Babilonia en el tiempo de Daniel y aún más tarde, según Esther 1:19, la posición honrosa de Darío de Media después de la conquista de Babilonia demuestra el respeto de Ciro para con los medos, aun cuando él mismo tenía realmente el poder. Años antes, bajo la inspiración profética del profeta Isaías, había descrito la obra de Ciro según el 45:1. Este conquistador de Media pronto derrotó a las tribus vecinas y gobernó desde el Ararat al norte hasta el suroeste de Babilonia y el Golfo Pérsico sur. Para completar su imperio, derrotó al rico Creso de Lidia en el año 547 a.C. y tomó Babilonia mediante una estratagema en el 539 a.C. Ciro reconoció que el Señor le había dado todos los reinos, según de Crónicas 36:23 y Esdras 1:2. Es este hombre, entonces, el que viene y sale a colación. Persia, Ciro el Grande, fundador del imperio persa. Recuérdese que hablamos anteriormente del imperio medo. Ahora persa es mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento y hasta aquí está la cita, usted puede leerlas así detenidamente. En el 546 derrotó al rey Tirado de Lidia. En el 539 se apoderó de la ciudad babilónica y ejecutó a Belsasar. Pocos años después permitió que los judíos regresaran a la tierra y murió en el campo de batalla en 529 a.C. Darío el Grande, 522 a 486. Yo estoy haciendo mención de los personajes que creo que es importante que usted y yo lo sepamos. Sucedió a Cambises II ahí está, y se salvó al tambalear el imperio restableciendo la ley y el orden.
Darío fue derrotado por los griegos en la célebre batalla de Maratón en el 440 a.C. y reinó después Jerjes. ¿Se recuerda usted este personaje Jerjes? 486 a 465, el hijo de Darío. Este es el rey Asuero del libro de Esther, hablando de este personaje llamado Jerjes. Entonces, para que usted así que sepa dónde estamos ubicados. Jerjes también fue derrotado por los griegos en Salamis en el 480 a.C. y Artajerjes en 465 al 428 era rey durante el tiempo en que Nehemías servía en el palacio. Durante el corto reinado de Darío III, en el 335 al 331, Alejandro Magno conquistó el imperio persa. Y aquí es entonces donde usted y yo podemos ver, esto es la recapitulación entonces de el pecho y los brazos de plata. Representa el imperio medo-persa con los reyes Ciro y Darío. Un brazo representa Medo y el otro brazo representa Persia. Este reinó durante 208 años, en el 539 al 331 a.C. Entonces ahí estamos con relación a estos personajes. Vamos a ver aquí. Amén. Vamos a ver, permítanme. Quiero hacer algo. Bueno, aquí ahora estamos en esto, que es... Vamos a ver, permítanme, hermanos, tengan de paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a ver. ¿Cómo está aquí? Voy a ver. Aquí estamos. Aquí está. Bueno, después de pasar entonces, y vemos el imperio babilónico, vemos el imperio medo-persa, ahora vamos a ver el imperio de bronce, que es el imperio griego. Creo que es muy importante que usted y yo lo tenemos muy en cuenta. El capítulo 2 de Daniel. El vientre y el muslo, versículo 39. Y después de ti se levantará otro inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora, el reino de oro, plata y bronce. ¿Cuál es el reino de bronce? Entonces estamos hablando del imperio griego. Representa el imperio griego conocido como greco-macedonio. El emperador era Alejandro Magno. El que usted y yo hemos escuchado en la historia, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ese es. Este imperio duró 264 años, desde el 331 a.C. al 67 a.C. Vea cómo Dios tiene los tiempos bien fijos para todo. No, nunca será casualidad esto. Aquí está no sé dónde poner este micrófono. Vamos a ver. Vale, ahí estamos. Voy a hacerlo así. La palabra hebrea que significa Grecia es Yaguán o Javán, nombre de uno de los hijos de Jafet, que menciona a Javán en la genealogía inmediatamente después de Madai, progenitor de los medos, según en Génesis 10:2. Solo ubíquese dónde, qué tiempo es ese. Alrededor del tiempo, cuando los israelitas estaban estableciéndose en Canaán, esas tribus indoeuropeas más tarde llamadas griegas, estaban emigrando en olas sucesivas a la región Egea, que es la Grecia continental, las islas y las costas occidentales de Asia Menor, conquistando y expulsando a los habitantes mediterráneos anteriores. Estos desplazamientos estuvieron relacionados con la migración de los pueblos del mar, que incluían los filisteos, a las costas del oriente o orientales del Mediterráneo. Los griegos jónicos se encontraban en Egipto en la época de Pambético, en el 663 a 610 a.C., como lo afirman los registros escritos.
Grecia estuvo dividida en pequeñas ciudades o estados que tenían un idioma común, pero poca acción unificada. Al pensar en la Grecia antigua, pensamos principalmente en la Edad de Oro de la civilización griega bajo el liderazgo de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Este florecimiento de la cultura griega siguió al periodo de mayor esfuerzo unido de las ciudades-estados autónomas, la exitosa defensa de Grecia contra Persia, alrededor del tiempo de la reina Esther. La Grecia de Daniel 8:21 no se refiere a las ciudades-estados autónomas del periodo de la Grecia clásica, sino al posterior reinado macedónico que venció al persa. Macedonia, una nación consanguínea situada al norte de Grecia, propiamente dicha, conquistó las ciudades griegas y las incorporó por primera vez al Estado fuerte y unificado. Alejandro Magno, después de haber heredado de su padre el recién agrandado reino greco-macedónico, se puso en marcha para extender la dominación macedónica y la cultura griega hacia el oriente y venció al imperio persa. Las profecías representan al reino de Grecia como un reino que vendrá después de Persia, porque Grecia nunca se unió para formar un reino hasta la formación del imperio macedónico que reemplazó al persa como principal poder del mundo en ese tiempo. En cuanto a las profecías paralelas, se tiene que ver el capítulo 7:6, 8:5 al 8, 21:22 y 11:2 al 4. El último rey del imperio persa fue Darío III, que es el Codomado, que fue derrotado por Alejandro en las batallas Gránico en el 334 y Arbela o Gaugamela en el 331. Los soldados griegos se distinguían por armaduras de bronce, sus cascos, escudos y hachas de batalla eran de bronce. Heródoto nos dice que Pamético I de Egipto vio en los piratas griegos que invadían sus costas el cumplimiento de un oráculo que predecía a hombres de bronce que salen del mar, según Heródoto 152-154. Heródoto era un historiador. La historia registra que el dominio de Alejandro se extendió sobre Macedonia, Grecia y el imperio persa, incluso Egipto, y se expandió por el oriente hasta India. Fue el imperio más extenso del mundo antiguo hasta ese momento. Su dominio fue sobre la tierra y en el sentido de que ningún poder de la tierra era igual a él y no porque cubriesen todo el mundo, ni aún toda la tierra conocida en este tiempo. Ahora, si usted se da cuenta, este imperio muy grande, muy extenso, un poder mundial puede definirse como aquel que está por encima de todos los demás invencibles, no necesariamente porque gobierne a todo el mundo. Las afirmaciones superlativas eran comúnmente usadas por los reyes en la antigüedad. Ciro se denominaba a sí mismo rey del mundo y de los cuatro bordes, regiones de las tierras. Jerjes se autodenominaba el gran rey de reyes y el rey de este grande y vasto mundo. De este tercer reino de bronce, que no se dice que sea inferior al anterior, aunque el bronce es inferior en calidad de plata a la plata, quizás se tiene en cuenta que dominará sobre toda la tierra, ya que porque en el occidente no había cuajado aún ningún reino de importancia política o militar, ya sea por la jactancia del propio Alejandro Magno, quien se gloriaba de haber conquistado el mundo entero, aún dice la leyenda que lloró por no haber conquistado la luna. El imperio se debilitó, vea esto, y esto es muy importante. El imperio se debilitó al morir Alejandro y sus cuatro generales se repartieron el reino. Ptolomeo Sóter tomó a Egipto, formando la dinastía de los Ptolomeos. Silimaco tomó Asia Menor. Seleuco tomó Siria, formando el gobierno de los Seleucitas. Y Casandro tomó Macedonia. Ahora, esto es bien importante porque en su momento vamos a ver por qué se presenta esta bestia en el capítulo 7, 4 cabezas y las alas. Entonces, en su momento vamos a
ir viendo esto, pero creo que es bien interesante. Bueno, las piernas de hierro, capítulo 2, 40 al 43. Ya voy a terminar. Representa el Imperio Romano, el cual se extendió desde el 66 a.C. al 1476 después de Cristo. Este último imperio aparece dividido en dos partes, Oriente y Occidente. Las divisiones son representadas por las dos piernas de la imagen y a partir del 476 después de Cristo, el imperio fue conocido como Roma Occidental, cuya capital era Roma, y Roma Oriental, cuya capital era Constantinopla. Por su parte, estas dos divisiones se extendieron a 5 divisiones. Cada una llegaron a ser un imperio romano dividido en 10 partes, representadas por los dedos de las estatuas. Por favor, vea esto. Es muy lindo eso. Se cree que las naciones que salieron de Roma son Inglaterra, España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Egipto, Siria, Grecia, Polonia o Yugoslavia. Ahora, son esas naciones que salieron de Egipto. Son esas 10. Esta no es la etapa posterior cuando se vive el imperio de Alejandro, sino el siguiente imperio que conquistó el mundo macedónico. En otras referencias también representa a las monarquías helenísticas, las divisiones del imperio de Alejandro con las 4 cuernos del macho cabrío que simboliza a Grecia, en el 822, no con una bestia separada. Mucho antes de la tradicional fecha del 753 a.C., Roma había sido establecida por tribus latinas que habían venido a Italia en oleadas sucesivas alrededor del tiempo en que otras tribus indoeuropeas se habían establecido en Grecia. Desde aproximadamente el siglo VIII a.C. hasta el V a.C., la ciudad-estado latina fue gobernada por reyes etruscos vecinos. La civilización romana fue muy influida por los etruscos, que vinieron a Italia en el siglo X y específicamente por los griegos que llegaron 2 siglos más tarde. Por el año 500 a.C., el Estado romano se convirtió en república y siguió siendo casi 500 años. En el 256 a.C., toda Italia estaba bajo dominio romano. En el 200 a.C., Roma salió victoriosa de la lucha a muerte que había sostenido con su poderoso rival, el norte de África, que es Cartago, originalmente una colonia fenicia. Desde entonces Roma se hizo dueña del Mediterráneo occidental y era más poderosa que cualquiera de los estados del Oriente, aunque aún no se había enfrentado con ellos. Desde entonces Roma primero dominó, luego absorbió, uno tras otro, a los 3 reinos que quedaron de los sucesores de Alejandro, y así llegó a ser el siguiente gran poder mundial después de Alejandro. Este cuarto imperio fue el que más duró, el más extenso de los 4, pues en el siglo II después de Cristo se extendía hasta Inglaterra, de Inglaterra hasta el Éufrates, el imperio romano. Todo lo que se ha podido reconstruir de la historia romana confirma la idea de desmenuzar. Roma ganó su territorio por la fuerza o el temor que infundía su poder armado. Al principio intervino en conflictos internacionales en una lucha por sobrevivir contra su rival, que es Cartago, y se vio así envuelta en guerra tras guerra. Después, aplastando a sus rivales, adversarios tras otros, llega a ser finalmente la agresiva y irresistible conquistadora del mundo mediterráneo y de Europa occidental. Al principio de la era cristiana y un poco más tarde, el poder de hierro de las legiones romanas respaldaba a la Pax Roma, que es la paz de Roma. Roma era el imperio más grande y más fuerte que el mundo había conocido hasta entonces. El imperio romano terminó definitivamente en el 493 después de Cristo. Después de este tiempo estamos viviendo los días de los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor. Los pies representan las alianzas humanas para gobernar al mundo. A Daniel, Dios le reveló acerca de esto y él escribió acerca de esto. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, en parte de cocido del farero y parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Aunque mencionadas los dedos, Daniel no llama específicamente la atención de su número. Declara que el reino sería dividido. Bueno,
Y ahora aquí, esto lo voy a dejar para el próximo video, para que usted tenga un poquito de descanso. Amén. Así que vamos a ver. El siguiente lo volveremos a hacer. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por estar aquí.